Y bien, buenas noches, el caso de Libia supera toda imaginación literaria y de cualquier tipo. Tenemos un informe de Renzo Maceis sobre el tema. Muammar el Gaddafi siempre quiso ser el centro de atención, pero nunca como ahora. Al aún líder de la llamada Gran Llamairilla Árabe Libia Popular Socialista, parece que le quedan muy contados días para sumarse a los efectos de la explosión popular en los países árabes del norte africano. Esta es la situación más grave en cuanto a muertos, heridos, a violencia que ha habido en esta ola que hay en este momento. Yo creo que es sangrienta la caída de Gaddafi. Lo que vamos a ver en los próximos días va a ser creo que un enfrentamiento más duro, más sangriento. Pero como la revolución de masas que se inició en Túnez y luego contagió a Egipto, con la abrupta salida de Hosni Mubarak del poder, ha encontrado el terreno perfecto para su evolución en Libia, cómo se ha logrado acorralar a un régimen que por 42 años ha ejercido un poder totalitario sin presencia de una oposición política. Libia ha desarrollado en los últimos 42 años el modelo Gaddafi, es decir, un sistema político hecho a la imagen y semejanza de su todavía líder. La Llamairilla es el nombre de este modelo inventado por el excéntrico dictador libanés, traducible como República de Masas. Estamos hablando de un gobierno totalitario. A diferencia de lo que sucedía en Túnez y en Egipto, en Libia hay un gobierno totalitario que tiene control total de todo. Tiene control total y apoyado por una estructura política que data de los inicios de la presencia de Gaddafi en Libia. Creo que lo que ha pasado en Bahrein, por ejemplo, o en Argelia o en Marruecos no ha adquirido esa dimensión porque son países que de alguna manera tienen una institucionalidad un poquito más organizada, un poquito más diversificada que la que había en Libia. En Libia todo está en manos del hermano y guía espiritual líder de la revolución Gaddafi, ¿no? El sistema político libio está construido en base a comités populares que en muchos casos lo integran y lideran las 140 tribus que habitan este país. De estas 140 tribus, solo 30 tienen influencia política. Es desde este grupo con poder donde surgieron las primeras diferencias con la política dictatorial de Gaddafi y que finalmente han desatado las protestas sociales y la posterior represión. Por ejemplo, esta es la revolución de las tres que ha habido hasta ahora, donde el integrismo islámico o lo islámico sí está teniendo una gravitación. No está conduciendo la revuelta, ¿no? Pero sí está teniendo una gravitación porque, por ejemplo, en Libia los discursos de los clérigos musulmanes tienen que pasar por control estatal. El internacionalista Ramiro Escobar resalta la diferencia entre lo que ocurre en Libia y los violentos hechos registrados días atrás en Egipto y Túnez. Para Escobar, un régimen de 42 años como el de Gaddafi estaba pasando desapercibido por muchas razones. Lo que él ha hecho en los últimos años es aceptar que había cometido esos crímenes de Estado en otros países, ¿no? Con el propósito de reconciliarse de alguna manera con Estados Unidos, con Occidente. Y es que Muammar el Gaddafi se ha caracterizado por su conducta camaleónica a lo largo de estos 42 años. No solo se trata de un personaje excéntrico al que le gusta maquillarse, lucir vestuarios exclusivos o incluso orinar en una sala de reuniones de la Liga Árabe. Gaddafi ha sabido caminar por diferentes corrientes con tal de ser aceptado a nivel internacional. Así tenemos que este militar significó en los 60, al momento de asumir el mando, una alternativa ante el enfrentamiento entre capitalismo y el socialismo. En los 70 defendió el llamado panarabismo o nacionalismo árabe, promovido por el egipcio Gamal Abdel Nasser. En los 90 impulsa el panafricanismo, corriente que promueve la unidad de África bajo un mismo Estado soberano. Y luego del 11 de septiembre de 2001 se suma a la lucha contra el terrorismo internacional y se vincula a los intereses occidentales. Gaddafi supo aprovechar el discurso americano post 11 de septiembre, el discurso terrorista, para también acercarse a Estados Unidos. Y obviamente hablar de la lucha contra el terrorismo, de ser un aliado en su lucha contra el terrorismo, de enfrentarse a Irak, de apoyar la causa americana.
ha sabido pues acomodarse a este nuevo contexto internacional. Para Óscar Vidarte, internacionalista de la Universidad Católica, ni los cambios de Gaddafi en el tiempo han logrado que tenga una aprobación en Occidente. Su reconocimiento en haber practicado el terrorismo de Estado con la destrucción de 2 aviones de pasajeros en 1986 y 1988 le han valido un rechazo mundial que intentó solucionarlo con sendas indemnizaciones a las víctimas. Apenas algunos mandatarios como Daniel Ortega y Hugo Chávez han salido a defenderlo. Sobre el presidente venezolano y Gaddafi, hay precisamente una anécdota que vincula al Perú con el líder libio. En el 2009, él fue invitado a Venezuela por Hugo Chávez, por el presidente Hugo Chávez, ¿no? Y bueno, Hugo Chávez pues tiene estas cuestiones un poco teatrales, ¿no? Un poco espectaculares cuando invita a un personaje, entonces él lo condecoró, pero además le regaló una réplica de una espada de Bolívar. Pero esa espada de Bolívar se llama espada del Perú. ¿Por qué? Porque es una espada que el municipio de Lima le regaló en 1825 a Bolívar. Hoy, con más de una semana de protestas, Gaddafi apenas controla la capital Trípoli y las ciudades ubicadas en el Golfo de Sirte, conocidas por la presencia de 2 importantes refinerías de petróleo. Medios internacionales señalan que del control del petróleo, principal producto de exportación de Libia, dependerá mucho la supervivencia de Gaddafi como gobernante. Cientos de rebeldes han perdido la vida en este capítulo de Libia que Gaddafi nunca pensó lidiar. El doble discurso y la falsa ética hoy se hacen más evidentes en quien quiso ser un líder enquistado en el poder. Bien, vamos a una pausa y regresamos con una entrevista sobre este mismo tema con Fabián Novak de la Universidad Católica, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Vamos a estar también luego con Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, por el robo de más de 600 libros incunables, muchos de ellos incluso. Luego vamos a tener una mesa entre Marisol Pérez Tello, de la Alianza por el Gran Cambio, y Patricia Juárez, Solidaridad Nacional, sobre el tema de esta denuncia de Perú 21 de que pues se ha pagado más de 40 millones de soles a la OIM como comisiones por manejar las inversiones públicas de la Municipalidad de Lima. Y finalmente vamos a estar con Fernando Bazán Pinillos, alcalde de Huanchaco, porque hay gravísimos problemas de erosión de Huanchaco, Buenos Aires, etcétera, debido a un molón que construyó en Apu ya hace varias décadas. Regresamos.